Muy bien, hermanos, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14. Y vamos a leer, pues, desde el versículo 21 hasta el final del capítulo. Y dice así la palabra del Señor. Y después que hubieron anunciado el Evangelio a aquella ciudad y enseñado a muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y habiéndoles constituido ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y pasando por Pisidia vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habían llegado y reunido a la iglesia, habiendo llegado y reunido a la iglesia, relataron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Pues nada, retomamos la lectura continua del libro de los Hechos que comenzamos, pues ya, bueno, yo creo que lo tuvimos que comenzar por el 2023 o así. Y avanzamos hasta el capítulo 14 y hemos hecho pues básicamente este paréntesis en la oración sacerdotal del Señor Jesús, uno de los pasajes más, podríamos decir, espirituales, ¿no?, de la Escritura, porque es una oración de nuestro Señor Jesús además. Entonces volvemos aquí, que vemos la expansión de la Iglesia por medio de los apóstoles, y estamos ya entonces a punto de concluir el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces, en nuestras Biblias al final, ¿no?, la última, hay una sección así de mapas, ¿no? Y el último mapa es precisamente pues el mapa de los viajes misioneros de Pablo, y vemos que allí había hasta 3 viajes misioneros y el cuarto que fue el viaje a Roma, ¿no?, cuando ya al final, el capítulo 27, sobre todo, pues fue el naufragio de Pablo en medio del mar Mediterráneo. Y bueno, pues entonces vemos, ¿no?, si podemos hacer un poco el repaso visual, ¿no?, en este mapa para ver cómo fue este primer viaje, ¿no?, que estuvimos viendo. Se partió, vemos, de Antioquía, ¿no? Vemos la línea roja. Se partió de Antioquía, y entonces de Antioquía, eso en el capítulo 13, ¿no?, el versículo 1 al 3, y después entonces se descendió al actual Chipre, a Salamina, a Pafos, después se fue a Atalía, ¿no? Vemos que Atalía es este puerto que hay, ¿no?, en esta región de color marrón que se llama Licia, y de ahí pues entonces nos acordamos que decíamos que se adentraron en una zona montañosa para llegar a otra ciudad llamada Antioquía, pero no es la Antioquía de la cual salieron, ¿no? La Antioquía de la cual salieron es de Siria, ¿no?, pero esta otra es en medio, prácticamente en el centro de Turquía, ¿no? Entonces esta es Antioquía de Pisidia. Después hubo esos problemas que apedrearon a Pablo, tuvo que huir, etcétera, etcétera, y se fue hasta Iconio, hasta Listra y Derbe. Regresó entonces hasta Antioquía de Pisidia, y bien, pues entonces es aquí donde nos quedamos que partió a Derbe, ¿no? A Derbe, lo encontramos aquí, es esta última
la última, digamos, ciudad a la que llegaron los apóstoles y después hicieron el viaje de vuelta. De Derbe a Listra y de Listra a Antioquía de Pisidia, y ahí entonces se quedaron, versículo 21 al final. Y entonces lo que se nos dice que hicieron en Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia. Entonces lo que hizo, vemos que lo que hicieron allí está dicho en el versículo 22 y en el versículo 23 también lo que había hecho ahí, y en el resto de los lugares donde estuvieron predicando y donde hubieron convertidos, y entonces se estableció la iglesia visible, como una comunidad, como un grupo aparte de la sinagoga. Sin duda eran también mayoría, eran judíos convertidos. Pablo iba y predicaba, hemos visto en el capítulo 13, en la sinagoga, y entonces, vemos que es por eso que se despiertan todos estos celos de los judíos incrédulos, los atacan, etc. Y entonces Pablo y sus compañeros, como veíamos en el capítulo 13, en el versículo 46, ¿no? Puesto que os desecháis la palabra de Dios, ¿no? Entonces no os juzgáis dignos de la vida eterna. Entonces nos volvemos a los gentiles, se predicaban a los gentiles, ¿no? Entonces las primeras iglesias estaban compuestas por una base, ¿no? Primeramente de judíos creyentes que se convirtieron al evangelio del Señor Jesucristo, más también los gentiles que Pablo también evangelizó y se convirtieron. ¿Qué es entonces lo que estuvo haciendo? En el versículo 22 lo leemos, ¿no? En la iglesia de Antioquía. Podemos entonces ver que esto también sería lo mismo con el resto de las iglesias. Primero dice confirmar los ánimos, confirmar el alma de los discípulos, fortalecer el alma de los discípulos, ¿no? Porque, estamos por naturaleza, ¿no? También afectados por las dificultades o los problemas de la vida, pero sobre todo en cuanto, está hablando aquí, a la fe, en cuanto a la oposición al Evangelio, en cuanto a nuestra posición en este mundo. Y el Señor Jesús estuvo orando, y vimos en el capítulo 17 de Juan, ¿no? Que estaba orando para que fueran preservados del mundo. No son del mundo, pero el Señor tampoco nos quita del mundo, y esto crea a veces este conflicto que dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los confirma. ¿Y cómo? Pues por medio de palabra, exhortándoles, por medio de este ministerio de la palabra, pero orientado a fortalecer su fe, a animarlos, ¿no? Si ellos están entonces, decaídos, ¿no? Entonces la palabra tiene que venir a fortalecernos, y esto es, por lo tanto, ¿cómo? Fortaleciéndonos en nuestra fe en el Señor, y en nuestra fe en las promesas de Dios en su palabra, que el Señor es fiel y el Señor no dejará de cumplir lo que nos ha prometido. Y el Señor nos ha prometido la promesa, podemos ver, fundacional de la Iglesia en Mateo 16, es que las puertas del infierno no prevalecerán contra la misma. Que la Iglesia siempre ha de ser, que la Iglesia es siempre, que ella es constante y continua en el mundo, que la oposición del mundo no podrá quitarla, que al contrario, que la Iglesia progresa como se ve aquí con el apóstol, ¿no? Que a pesar de
que incluso lo apedrearon y que la gente lo quitaron porque se pensaban que estaba muerto. ¿Cómo tendría que estar el hombre? Para que lo arrastraran por el suelo realmente pensando que estaba muerto. Él se levantó, se puso de pie y fue a la ciudad, entró a la ciudad y predicó. Esto es la imagen viva de lo que es la iglesia. Que a veces uno puede decir, mira, es que mira cómo está, mira cómo ha quedado, no tiene ninguna fuerza, está muerta, ¿no? Y así dicen muchos, ¿no? A veces de la iglesia o de las iglesias, que esta iglesia está muerta, no tiene fuerza para nada. Pero es que el Señor es quien está en medio de ella, por su Espíritu, y el Señor es entonces quien la levanta, y el Señor es la que hace que continúe su ministerio, el ministerio de la palabra, de la predicación y de la evangelización. Bien, pues entonces, confirmar los ánimos, las almas, por medio de la palabra, exhortándolos, por lo tanto, por medio de esas promesas las tenemos que creer. Esas promesas del Evangelio están ahí, pero como dice en Hebreos, no les aprovechó a los israelitas, cuando estaban en el desierto, esa promesa del Evangelio, porque no la mezclaron con la fe, no fue mezclado con la fe de los que lo oyeron. Así ha de ser entonces que estemos nosotros también, pues mezclando nuestra fe, poniendo nuestra fe en ella. Porque el Señor es fiel. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. De la misma manera que lo hizo, entonces lo ha seguido haciendo, lo hace y lo hará. Él es fiel. Pero fijémonos ahora también cómo el apóstol no es solamente que, le da la palabra y ya está, y los deja sin más, ¿no? Sin que eso pues tenga, por así decirlo, una especie de forma, o una especie de estructura, o un orden en concreto, ¿no? No, yo le doy la palabra y entonces eso mismo ya está. No, digamos que el apóstol aquí está como perito arquitecto, dice en primera de Corintios capítulo 3, y está también sobreedificando como un constructor, como un arquitecto, ¿no? Entonces vemos que está dando estructura al edificio. Y nos leemos aquí en el versículo 23, habiéndoles constituido ancianos, presbíteros. Presbíteros significa anciano. Entonces, ancianos en cada iglesia había ancianos, ¿no? A la manera también de lo que ocurría en las sinagogas, ¿verdad? De que habían ancianos y responsables en la iglesia, pues así también en la comunidad cristiana. Y había no solamente una persona, había ancianos. Y dice entonces, habiéndoles constituidos ancianos en cada iglesia. En cada iglesia vemos ancianos. En cada congregación, ancianos. Eso a lo mejor no es tampoco a entender de la misma manera como ahora entendemos congregación o iglesia, porque a lo mejor aquí, ¿cuántas habrá en nuestra ciudad, no? ¿Cuántas puede haber? Pues no sé, no las he contado, pero bastantes, ¿no? ¿Y cuántas congregaciones hay en cada ciudad? Pues bastantes, pero en aquel entonces no era igual. Todos los creyentes estaban en una sola, digamos, iglesia local de cada ciudad, ¿no? Entonces, el número de creyentes por cada iglesia, pues seguramente sería mucho mayor que lo normal, lo promedio en nuestras congregaciones actuales, ¿verdad? Bien, pues entonces lo que es interesante también de esto que dice, ¿no? Habiéndoles constituido, es interesante esta palabra, ¿no? Constituido. Significa, la palabra original, ¿no? Es una palabra compuesta que viene a significar alzar la mano. Alzar la mano. Y entonces, claro, alzar la mano, eso es muy visual, muy gráfico, ¿no? Está claro que significa que es escoger, es elegir a alguien, ¿no? La cuestión entonces es, ¿quién es el que elige? ¿Es la congregación o es en este caso Pablo y sus colaboradores? No está claro, ¿no?
si decimos el significado, digamos, literal o etimológico, ¿no?, de alzar la mano, y por nuestra práctica no habitual, pues alguien diría, no, es, claro, es normal, es la congregación que vota, ¿no?, y que elige. No está claro, porque en el capítulo 6 de los Hechos, ¿quién es el que eligió a los diáconos? Leemos allá. Ay, 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 aquí está. En el versículo 3 dice, buscad, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, vemos que los eligieron, bueno, a todos estos del versículo 5, los 7, y a estos presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Bueno, entonces vemos que está también claro que hay esta participación del pueblo. El pueblo, la iglesia, son los que seleccionan o proponen, ¿no?, o presentan, pero al final son en este caso apóstoles que instalan, ordenan, constituyen, ¿verdad?, en cada iglesia. Y lo hacen pues como habiendo orado con ayunos, aquí no está dicho, pero está puesto en todo lo demás, también con imposición de mano, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esta palabra encomendar aparece muchas veces en el libro de los Hechos, ¿no? Por solamente quedarnos aquí en los versículos leídos, también está en el versículo 26. De allí navegaron a Antioquía, el viaje de vuelta, ¿no? Pasaron pues, estaban en Antioquía, pasaron entonces para el mar, primero a Derbe, después a Atalía, que estaba en la costa del puerto, y de ahí llegaron otra vez de vuelta a Antioquía sin pasar por Chipre. Entonces, de ahí se nos dice que habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, ¿no? Encomendar a alguien, ¿no? Los dos casos vemos es cumplir un ministerio. El ministerio primero del apóstol, de llevar el evangelio siempre más allá, ¿no? En cumplimiento de esta gran comisión, no Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿no? Que el evangelio no se quede, digamos, solamente en las fronteras de lo nuestro, sino siempre ir más allá, no plus ultra, más allá. Y entonces, bueno, pues esto por una parte, pero también a un nivel local, como vemos aquí en Antioquía, se les encomienda. Porque tanto para lo uno como para lo otro se necesita la ayuda del Espíritu, se necesita la unción del Espíritu, se necesita la capacitación del Espíritu. El apóstol, cuando está hablando del ministerio en el Nuevo Pacto, dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? No es entonces algo a poder realizar en nuestras capacidades meramente naturales, o por nuestras fuerzas, o por nuestra persuasión, o por, bueno, no sé. No, esto no significa que el ministro no tenga que tener un conocimiento y deba tener unas aptitudes también en cuanto a su persona, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a su carácter, en cuanto a su vida. Pero el ministerio, el servicio al Señor es algo que excede de lo que cualquier hombre pueda llegar a hacer. Entonces, lo que se hace simplemente es, al ponerlo al frente de una iglesia, al ponerlo en un servicio, en una obra,
es presentarlo al Señor. Es presentarlo al Señor para que el Señor lo acompañe, para que el Señor lo esté guiando y fortaleciendo, ungiendo y supliendo el Espíritu Santo para todo lo que lo haga. Y el Señor es fiel. El Señor es fiel porque vemos aquí en el versículo 27, al llegar reunieron a la iglesia y relataron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Entonces, los de Antioquía encomendaron al Señor a Pablo y a sus colaboradores, ¿no? Bernabé, y el Señor los dejó. El Señor dejó de ayudarlos, de guiarlos. Al contrario, el Señor les hizo hacer una gran obra, ¿no? Cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Había hecho que el Evangelio llegase a mucha gente y se había plantado en lugares donde no se había eso imaginado. Y el Señor había incluso abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y los gentiles habían pues también entrado en la iglesia. Bueno, ya había ocurrido con Cornelio y su casa en capítulo 10 y 11. La primicia a lo mejor del eunuco etíope en el capítulo 8. Pero aquí ya es de una manera firme y definitiva. Lo que el Señor comienza, ¿no? Las primeras primicias, no lo que dicen los primeros brotes, ¿no? Brotes verdes. El Señor los confirma y el Señor pues hará una gran obra con todos aquellos que se encomienden en sus manos para servirle. Una gran obra en una iglesia que se encomiende a Dios para llevar adelante la obra del Evangelio. No confiados entonces en nosotros mismos, sino solamente en el Señor. Y bien, pues entonces tenemos entonces un gran futuro por delante. Y el Señor igualmente ha de hacer estas grandes obras y ha de abrir una puerta grande, poderosa y eficaz para la predicación del Evangelio todavía en este tiempo, si nos encomendamos en sus manos, sinceramente. Pues que así sea, y el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a pasar ahora a la predicación de a la oración.